Hola seguidores, bienvenidos a un nuevo vídeo. Como sabéis, soy Julius. Bienvenidos a una nueva aventura. El día de hoy os voy a dar alcances, requisitos, fechas para poder viajar a España como turista. Welcome to Spain, para lo cual os pido que me acompañen hasta el final de este vídeo. Como sabéis, el 9 de mayo finaliza el estado de alarma en España. A partir de esa fecha, cada comunidad va a poder determinar restricciones, tanto en horarios como restricciones de personas en el interior o en la terraza de un bar. Además, se podrá viajar entre comunidades. Muchos políticos han increpado al gobierno actual del por qué no se prorroga el estado de alarma más allá del 9 de mayo, pero ante la negativa del Ejecutivo, no hay más que hacer y solo quedan días para que finalice o culmine el estado de alarma. Deciros también que en pleno estado de alarma en España no se ha estado respetando las medidas de seguridad sanitaria, tanto así o en relación a aforo de personas, y además se ha estado cometiendo muchas fiestas ilegales, lo cual ha desencadenado muchos contagios de COVID-19. Y la pregunta que surge a todo esto es que si en pleno estado de alarma se ha estado cometiendo determinadas imprudencias o negligencias, pues ¿cómo se va a poder controlar una vez que finalice el estado de alarma y no haya restricciones ni mucho menos toques de queda? Porque a partir de que finalice el estado de alarma, las personas van a poder viajar entre comunidades. Y por ende, pues no se descarta una nueva oleada de COVID-19. Tengo que precisar que en pleno estado de alarma ha habido muchas restricciones, limitaciones y cierre perimetrales entre comunidades, lo cual una persona que quería viajar antes tenía que presentar un justificante de trabajo o, en el caso de ser residente en determinada comunidad, por turismo y tal, era imposible viajar. El gobierno ha confirmado de que a mediados de junio se podrá viajar a España como turista, lo cual lo van a publicar en el BOE, en el Boletín Oficial del Estado. Pero habrá muchas limitaciones y restricciones a países como por ejemplo de América Latina, en donde se haya incrementado, donde se haya visto muchas variantes de COVID-19. Además, en aquellos países en donde la situación sanitaria sea alarmante o preocupante. Ante la afirmación del Ejecutivo para la culminación del estado de alarma, que es el 9 de mayo, deciros de que se ha incrementado considerablemente las reservas en algunas ciudades, tanto en hoteles, restaurantes, casas rurales y viajes de inserso. Deciros también que actualmente pueden viajar a España los residentes legales y nacionales. Algo que me ha llamado mucho la atención, o algo que me parece absurdo, que yo lamentablemente no doy crédito, es que España en todo este tiempo ha estado recibiendo turistas de los países de la Unión Europea, como por ejemplo Francia, Alemania, Reino Unido y otros más. Pero los nacionales no pueden viajar entre comunidades. Es algo que lamentablemente también genera mucha polémica al gobierno actual. España es un país que literal vive de turismo. Se dice que a España llegan al año aproximadamente entre 80 a 90 millones de turistas. Es un ingreso económico muy alto para este país, pero lamentablemente el sector que ha sido más dañado o golpeado por la pandemia es el sector de la hostelería, lo cual ha llevado a que muchos puestos de trabajo se pierdan. Sin ir más lejos, por ejemplo, la tasa del paro actual en España es equivalente a 15,98%. Además, hay que sumar las personas o los trabajadores que están sujetos a un ERTE, que son equivalentes a 800.000 trabajadores aproximadamente. Y la mayoría de esos trabajadores han estado trabajando en el área o en el sector hostelero. Es lamentable, pero el gobierno lo que intenta es reactivar la economía y por ende pues abrir las fronteras para que lleguen los turistas y todo vuelva, entre comillas, a la nueva normalidad. Pero vamos, de nueva normalidad creo que todavía le queda mucho tiempo, es muy pronto para hablar de una nueva normalidad, porque sí que es cierto de que va a haber una nueva normalidad, pero con muchas limitaciones y restricciones.
Y por supuesto, se sigue pidiendo la prueba PCR negativa para que podáis viajar a España o cualquier país de la Unión Europea, y el coste lo sigue asumiendo el turista. Deciros también que en España el sistema de vacunación no es que esté avanzado. Sí que es cierto de que se está vacunando a la población por grupos, pero va muy lento. El gobierno ha afirmado que hasta verano el 70% de la población estará vacunados. Vamos, es un decir, pero no sé qué tan cierto sea. Se habla sobre un pasaporte sanitario que está analizando la Comisión de la Unión Europea implementar como un requisito principal para poder viajar a los distintos países de la Unión Europea. Es decir, un pasaporte free COVID en el cual figure que el extranjero ha sido vacunado de COVID-19. Deciros también que ante la crisis sanitaria se han suspendido o cancelado muchos eventos en España, como por ejemplo la fiesta de San Fermines, la Feria de la Tomatina, y no descarto también que se cancele la Marcha del Orgullo Gay, que reúne miles de personas cada año. Terminado el estado de alarma, va a haber muchas limitaciones y restricciones en relación a aforo de personas u horarios, lo cual lo va a determinar cada comunidad. Algo que también quería compartir con vosotros es ante la nueva cepa india, están dejando entrar a los vuelos procedentes de ese país, pero tienen que guardar cuarentena, ya que la situación sanitaria en la India es muy preocupante. No olvidéis que el requisito principal para poder viajar a España o cualquier país de la Unión Europea es la prueba PCR negativa. Además, deciros que a partir de junio se podrá viajar a España como turista, pero nada va a ser como antes, habrá muchas limitaciones y restricciones. Espero os haya gustado este vídeo, no olvidéis dejarme vuestras dudas en la caja de comentarios, os invito a que me sigan en mis redes sociales, podéis leer el link o el enlace en la descripción de este vídeo, os invito a que se suscriban a mi canal, estoy como Julius. Nos vemos en un próximo vídeo.